Era el 14 de septiembre de 1968, en el que un pequeño poblado en el corazón de Puebla, México, fue testigo de una de las tragedias más oscuras de la historia reciente del país. Una masacre que no solo dejó cicatrices profundas en la comunidad, sino que también dejó un legado de silencio, impunidad y temor. Lo que estás a punto de escuchar revela una de las tragedias más oscuras de México. Una que ha sido silenciada durante décadas, la masacre de San Miguel Canoa, un evento aterrador donde el miedo, la intolerancia y el fanatismo desencadenó una ola de violencia tan brutal que arrasó con la vida de hombres inocentes. Para entender lo que ocurrió en Canoa, es necesario adentrarnos al México de 1968, un país desgarrado por la división política, donde la capital, en su ardua preparación para los Juegos Olímpicos, se veía ensombrecida por las crecientes tensiones sociales y los conflictos ideológicos que resonaban con fuerza en las zonas rurales. Era la tarde del 14 de septiembre de 1968. Lo que debía haber sido un día lleno de emoción y aventura, se transformó en una pesadilla que los perseguiría hasta el final de sus días. 5 hombres, trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, se dirigían a las faldas del Cerro de la Malinche, en el remoto pueblo de San Miguel Canoa, Puebla. Manuel Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Julián González Báez, Roberto Rojano Aguirre y Miguel Flores Cruz esperaban con ansias alcanzar la cima de aquel imponente cerro, sin saber que ese día marcaría el principio de su tragedia. Pero las complicaciones del mal clima y la caída de la noche los obligaron a quedarse en el pueblo, sin saber que muchos de ellos no regresarían con vida. Al no conocer a ninguna persona del lugar, decidieron tocar a las puertas de algunas casas, pidiendo que les permitieran quedarse. Incluso buscaron asilo en la iglesia del pueblo. Lo que ignoraban era que el párroco del pueblo, Enrique Meza Pérez, guardaba un rechazo profundo hacia cualquier tipo de movimiento social. En su mente, todo lo que pudiera alterar la paz y el orden del pueblo era una amenaza, y los rumores sobre los estudiantes, aquellos que se habían levantado en protesta en las grandes ciudades, llegaron hasta sus oídos. Sin saberlo, los viajeros se habían convertido en piezas de un tablero ajeno, parte de una historia que no comprendían. Cuando el padre se enteró de sus intenciones, su reacción fue inmediata y feroz. No los recibiría, no importaba cuán desesperados estuvieran. No solo les negó el acceso a la iglesia, sino que algo más oscuro se reflejó en su mirada. Una desconfianza latente, casi palpable, que no surgía solo por sus actividades, sino por lo que representaban. Los 5 hombres, ajenos a esta tensión, se encontraron con una puerta cerrada. Sin saberlo, se habían topado con algo más que un simple rechazo. Habían despertado una vieja animosidad que no los dejaría escapar tan fácilmente. Frustrados por la negativa del párroco, los trabajadores, cansados y ya al borde de la desesperación, se vieron obligados a buscar otro refugio. Tras recorrer las oscuras calles del pueblo, encontraron finalmente un lugar donde descansar, la casa de Lucas García. Pero no fue por mera casualidad que hallaron allí alivio. Fue gracias a la intervención de Pedro García, el hermano de Lucas, a quien los viajeros habían conocido esa misma tarde en una tienda del pueblo. Un hombre simpático, de trato fácil, con quien rápidamente habían entablado una amistad que, en retrospectiva, parecía más una suerte de destino que un encuentro fortuito. Pedro, originario de la Ciudad de México, estaba de visita en San Miguel Canoa. La tarde aún no había caído cuando se dirigía, junto con 2 de sus sobrinas y el novio de una de ellas, Odilon, hacia la casa de su hermano Lucas. A primera vista, todo parecía sencillo y amistoso. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. El encuentro con Pedro no fue un simple golpe de suerte. Algo oscuro estaba comenzando a tejerse, como si los hilos del destino estuvieran atrapando a los trabajadores en una telaraña de la que no podrían escapar. Justo cuando el agotamiento comenzaba a nublar sus mentes y el sueño se les caía sobre los hombros, el sonido estridente de las campanas de la iglesia rompió el silencio de la noche. Al principio, creyeron que era solo el retumbar de la tradición, una señal de la hora avanzada, pero pronto, entre el tañido de las campanas, comenzaron a distinguirse voces agudas, al borde de la desesperación, lanzando consignas de alerta. Ya llegaron los comunistas. Se van a robar los animales. Defiéndanse de los comunistas. El aire, pesado y denso, comenzó a llenarse con el eco de esas palabras, y a medida que las voces se acercaban, un escalofrío recorrió sus espinas.
Algo no encajaba. ¿Por qué esas consignas? ¿Qué relación tenían con ellos? La confusión se transformó en miedo cuando, con horror, se dieron cuenta de que esos gritos iban dirigidos directamente hacia su casa. En cuestión de minutos, el sonido de pasos apurados, el susurro de movimientos inquietos y el crujir de las hojas secas bajo botas decididas les indicaron que ya no estaban solos. La puerta crujió levemente como si alguien estuviera acechando al otro lado. La casa, que hasta hacía un instante les había ofrecido algo de calma, ahora estaba rodeada, y con ello, el terror comenzó a infiltrarse en cada rincón de la vivienda, como si las sombras mismas hubieran cobrado vida. El pueblo se había armado con machetes, palos y otras armas, dispuestos a linchar a los trabajadores. Cerca de 800 personas los atacaron, simplemente por la creencia errónea de que eran comunistas. Una multitud furiosa coreaban consignas como «Se van a robar a las mujeres», «Comunismo no, cristianismo sí». El resultado fue devastador. 4 personas fueron privadas de la vida y 3 más gravemente heridas, sin que nadie fuera detenido. Entre los fallecidos se encontraban 2 trabajadores, Jesús Carrillo Sánchez y Ramón Gutiérrez Calvario, mientras que los otros 2 eran el dueño de la casa, Lucas, y su hermano Pedro. Los 3 trabajadores sobrevivientes quedaron con heridas graves. Uno de ellos perdió varios dedos de la mano, otro sufrió cortes profundos en la cabeza y demás partes del cuerpo debido a los golpes que recibió con un machete. A pesar de las impactantes lesiones, lograron mantenerse con vida. Al amanecer del día siguiente, las primeras ediciones del El Sol de Puebla comenzaron a circular por la ciudad. Las páginas, teñidas de palabras engañosas, distorsionaban por completo lo ocurrido en Canoa. El titular, en letras gruesas, afirmaba sin reservas que habían intentado izar una bandera rojinegra en lo alto de la iglesia del municipio. Una mentira más, que alejaba la verdad y dejaba esta historia en silencio. La versión oficial, que rápidamente se difundió como la única verdad, intentaba justificar lo injustificable. El derramamiento de sangre. El caos. En sus palabras, los eventos de aquella noche oscura no fueron el resultado de un golpe mortal de la realidad, sino una provocación de los mismos que ya se encontraban bajo el peso de la opresión. A pesar de los testimonios desgarradores de los sobrevivientes, de la identificación del párroco Enrique Meza como el autor intelectual de la masacre y de la implicación del presidente municipal, del comandante, de los dueños de los altavoces y de la línea de camiones como cómplices directos en el linchamiento, la justicia nunca se hizo presente. Las voces que clamaban por un castigo se desvanecieron en el viento, ahogadas por la indiferencia. Nadie fue arrestado, ni siquiera un castigo mínimo fue aplicado. Todo había quedado en una grotesca simulación de justicia, una burla a las almas que aún, en su dolor, buscaban respuestas. El pueblo entero se encontraba paralizado, como si una sombra invisible lo hubiera cubierto todo. El miedo era tan palpable que nadie se atrevió a alzar la voz en contra de los poderosos. Un pacto tácito entre los culpables, sellado con el silencio más oscuro. Si te gustó esta historia, no dudes en compartirla, darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Y si tú también tienes una historia que compartir, nos la puedes hacer llegar al correo relatosenigma666@gmail.com. Hasta la próxima.